Buenas. Eh, Tras cierto tiempo voy a compartir con vosotros ciertas reflexiones y conclusiones que he podido obtener de la utilización y la mejora de los sólidos topográficos en las versiones últimas de Revit. Ciertamente la topografía no solo ha sido una cuestión que en las versiones previas pues tenía ciertos límites, sobre todo en lo que respecta a, no tanto a la definición geométrica, sino a la determinación de las cuantías y tenía límites. Realmente las plataformas y la modificación de puntos, así como la utilización de fases, hacía bastante complejo y farragoso llegar a obtener conclusiones. Por ello, ha habido un cambio radical en Revit con esta nueva incorporación y, bueno, tras cierto, como digo, con cierto análisis del caso, pues bueno, quiero compartir con vosotros qué conclusiones tengo de cómo utilizar esta nueva herramienta o estrategia de utilización, sobre todo para poder cuantificar la realidad que se construye, ¿no? O cómo se puede esto aplicar a las fases de obra. Bueno, tenemos un caso simple que os planteo, que es una topografía un poco sencilla, de un plano inclinado, y pretendemos en una fase de topografía existente y una fase de proyecto que será construir un muro de contención que supone unos rellenos y una ciertos espacios a explanar. Entonces, realmente la topografía existente, pues bueno, es esta, en la fase existente, y en la fase de nueva construcción, pues bueno, pues está el objetivo que hemos visto de muro. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente para poder hacer esto y poder hacer una cuantificación debiéramos de crear siempre al menos una fase intermedia que será la fase. Para ser realista con las construcciones, puedes cuantificar los movimientos de tierra y que es una fase intermedia que sería excavaciones. En este caso, para poder hacer el desarrollo del asunto, pues bueno, voy a crear una vista de cada fase. Una vista 3D de la fase existente, una vista 3D de excavación y otra del resultado final del proyecto. Cambio la fase y aquí lo podéis ver. La fase existente, si tú la señalas y ves sus propiedades, pues bueno, no tiene más, no cuantifica nada. Esta es la fase de proyecto. ¿Vale? Entonces, en la fase de proyecto, pues tenemos un muro, una cimentación de muro y una solera. Ahora, es un caso simple. Entonces, para poder realmente hacer la cuantificación, vamos, os planteo un poco lo siguiente. Realmente, como hacer la base de Zahorra o de una cierta mejora de terreno, la voy a pasar a la fase de excavación para poder hacer el cómputo y la cimentación del muro igual. Con lo cual, estas dos fases yo ya puedo operar con las herramientas que trae la topografía. Por un lado tendríamos, bueno, previamente tendría que coger esta topografía existente, voy a duplicarla sobre la fase de excavaciones, con lo cual tú tienes una topografía existente que mantiene la geometría completa y una fase en la fase nueva de excavaciones es donde yo voy a operar y voy a hacer el álgebra de sustracción de movimiento de tierra y tal sobre esa fase de excavaciones. Se duplica haciendo copia y pegar o duplicando y demás, o duplicando con región nivelada, pues con la herramienta obtengo el resultado. Entonces, ¿qué ocurre? La topografía existente aparece como derribada en la fase de excavación, como se ha visto. Entonces, ahora sobre esta topografía de excavaciones, yo puedo, utilizando las herramientas que trae, sobre suelo, que de forma similar a como trabaja las plataformas, pues hacer la sustracción que supone ese suelo solera o en este caso denominado zahorra, ¿no? Su base, hace el corte del terreno, la sustracción del terreno y tal. Pero hace, como veis, solo la sustracción.
no hace el relleno pertinente, es decir, la zahorra queda como un poco emboladizo. Y puedo hacer la misma maniobra con lo que es el cimiento del muro. Con lo cual realmente, pues con esto dice, bueno, ya tengo una cierta movimiento de tierra. ¿Qué ocurre? La cuantificación, cada elemento, es decir, los elementos que se sustraen, es decir, tanto en cimentaciones como suelo, o en las características de volúmenes de la excavación de la topografía, aparecen enumerados si existe una correlación entre los elementos que sustraen y la topografía. Y tú puedes esto trasladarlo a una tabla de planificación, con lo cual tú puedes obtener qué movimientos de tierra sustraen, solo sustraen del topo, del sólido topográfico. Entonces tú puedes tanto etiquetar en sección como hacer tabla de planificación y demás, y aparece, como veis, el volumen de excavación que supone cada uno de estos elementos, con lo cual es perfecto. Pero ¿qué ocurre? Esto realmente no, vamos, no es real, porque tú, vamos, no es real, o no tiene por qué ser real. Lo habitual, o sea, uno cuando cuantifica, puede cuantificar volumen teórico o puede cuantificar el volumen cierto que es necesario en los trabajos de construcción. Yo en este caso he creado una familia, que es una familia de cimentación estructural, que es ficticia, que es un elemento que realmente es un objeto vacío que puede operar sobre el sólido topográfico. En este caso, como veis, es un trapecio que con parámetros de ejemplar yo puedo modificar tanto su altura como sus dimensiones, que lo utilizo para como elemento que produce la sustracción sobre la topografía. ¿Mm? Lo desplazo en 3D, lo puedes desplazar como sea, y tú ya le vas cuantificando el tema. Esto visualmente no tiene nada porque es un elemento, es una geometría vacía, y tú lo único que tienes que hacer ahora es operar hacer la sustracción, que en este caso la sustracción de esta geometría sobre la topografía. Y bueno, esto está parametrizado. Le tengo parametrizado según el tipo de terreno, pues qué tipo de talud tiene, si es 1,3, si es 1,2, son las posiciones según lo que den los datos topográficos. Bueno, y la necesidad, dice, bueno, lo normal es que yo tenga que excavar al menos hasta el borde de la excavación. Y luego tendrá que tener o un poquito más para poder encofrar ese costado de la zapata. Y luego tendrá que tener el talud que permita la situación transitoria del movimiento de tierra, pues según la característica topográfica podrá ser mayor o menor. ¿Vale? Esta topografía ahora mismo no posee álgebra, es decir, no sustrae ni hace nada. Solo cuando un objeto con otro, o hago la sustracción, ¿no? El corte de la topografía con la cimentación estructural, pues aparece el elemento. ¿De acuerdo? Y como veis, ya este movimiento de tierra en cuanto a excavaciones es perfectamente coherente. Y luego yo puedo cuantificarlo en la tabla de planificación y tal por este elemento, este vacío, este corte de terreno, esta cimentación estructural en tabla de planificación o en etiqueta, yo puedo coger y puedo cuantificarlo. El exceso de excavación que es necesario para poder construir esa cimentación, ese muro y tal. ¿De acuerdo? Y ahí aparecerá, como veis, aparece el volumen de excavación necesario para hacer este elemento. Esto así en abstracto y en un ejemplo muy simple. Como comprenderéis, cuando el proyecto es complejo y tiene distintos niveles y distintas superposiciones, probablemente requiera crear fases intermedias, es decir, varias fases de excavaciones o varias fases de relleno. Imagínate tú situaciones de batache o situaciones, si queremos ser exquisitos, un poco precisos en la cuantificación del movimiento de tierra. Aquí veis el resultado, con lo cual nosotros tenemos una fase de excavaciones, ¿vale? Y una fase de proyecto. La fase de proyecto ahora mismo lo que tenemos es la geometría que viene heredada, o sea, la topografía que viene heredada, la fase de excavación, y ahora nosotros tendremos que crear, dice, ahora ahora tenemos que proceder en la fase de proyecto o en otras fases intermedias que hayamos creado entre el resultado final, cuál es el volumen que tenemos de rellenos que tenemos que integrar, que tenemos que incorporar. Lo mismo que suelos
y cimentaciones estructurales, incluso armazones estructurales, vigas riostras, pueden generar sustracción sobre la superficie, el sólido topográfico. Para los rellenos solo podemos utilizar, para poder estimar los rellenos, tenemos que utilizar un sólido topográfico. Entonces, me voy a la fase de proyecto, me voy a sólido topográfico y crearía un sólido topográfico de boceto. Ahí me he equivocado. Un sólido topográfico de boceto. Entonces, ahora tendría que entrar y dibujar o modelar. Aquí lo voy a hacer, bueno, lo puedo hacer en planta, lo puedo hacer directamente en el 3D. Tengo que crear que, repito la operación porque no, aquí me he equivocado. Dice, vamos a crear esa geometría. No tiene que ser una cosa, al final la cuantificación, como requiere ajuste de puntos, como veréis, no tiene que ser una cosa precisa, porque realmente, vamos, según el caso, estamos aquí hablando en un caso simple, esto en cualquier proyecto pues tiene su desarrollo. En este caso voy a coger las líneas de proyección que aparecen del movimiento de tierra y hago un volumen que de forma aproximada envuelva el relleno que necesitamos para el relleno de tierras que vamos a necesitar. Yo además, si os dais cuenta que aquí aparece en la línea, he creado un tipo de sólido topográfico que he llamado relleno, que está compuesto de un material que es concreto para que en secciones me aparezca qué terrenos es el natural y qué terrenos son el terreno modificado. Son materiales distintos que tienen tramas distintas o ya la especificación gráfica que quiera o de textura si es el caso. Aquí ajusto para que la geometría, lo que es la planta, porque realmente estos son extrusiones sencillas, no permite hacer una geometría compleja. Lo muevo de nivel para que sea de la planta inferior, aunque esto tú realmente lo puedes crear en cualquier nivel, luego lo puedes desplazar y tal. Ahora lo veréis en la fase de proyecto, veis que se ha quedado ahí abajo, ¿no? Pues bueno, está en el plano, por debajo del plano de cimentación, por debajo del apoyo de la zapata y tal, pero no tiene ningún problema, porque no es significativo. Y ahora lo que hace es modificando los subelementos de esta topografía, cojo los vértices y los llevo a su sitio, ¿no? O lo aproximo dice, bueno, a la coronación. En este caso, pues bueno, rellenaremos sensiblemente hasta la coronación del muro o a la coronación del muro, como queráis, y los otros vértices que están en el terreno. La verdad es que funciona bastante bien. O sea que esto cuando tú mueves los vértices lo desplazas verticalmente y detecta cuando hace la intersección, o sea, cuando hace la intersección. Pero bueno, veis que aquí sale una geometría un poco rara porque vuelca, o sea, como tiene caída lateral la superficie topográfica existente, pues queda ahí una geometría un poco extraña. Con lo cual, pues bueno, realmente aquí lo que ocurre es que necesitaríamos, lo normal es que lo voy a modificar, se extiende un poco más el volumen de relleno para que haga el talud de relleno sobre el terreno existente, pues bueno, tenga cierta una geometría pues razonable, ¿no? Pero vaya, es una cosa, como digo, es un ejemplo simple. Por ejemplo, llevamos hasta ahí, volvemos a aceptar, vemos el resultado del sólido topográfico. Volvemos a editar subelementos. Bueno, esto para hacerlo un poco, para que os hagáis una idea. ¿De acuerdo? Y listo, ya podría aceptar. Entonces, ¿qué ocurre? Si os dais cuenta, he creado un nuevo sólido topográfico que es el relleno del trasvase del muro, que tiene un volumen. Pero bueno, esto no nosotros no estamos rellenando eso. Nosotros tendremos que hacer ahora el álgebra booleana correspondiente a la intersección, a la unión de este volumen de relleno con la topografía. Unimos. ¿Veis? Ahí me está dando la cuantificación de corte de terreno, de relleno y tal, que es ficticia, pero claro, date cuenta que aquí hay un terreno que es el que se restará de este sólido topográfico de relleno, hay uno que es el que queda fuera,
Tú fíjate, ahora mismo ha hecho la unión de los dos elementos, pero realmente lo que ha hecho es que ha vaciado el terreno existente, todo el terreno natural existente, lo ha vaciado por el volumen nuevo que le he creado, con lo cual es ficticio. No, 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 no es cierto. ¿Eh? Lo que tenemos que hacer es cambiar el orden de unión. Perdón. Entonces ahora al cambiar el orden de unión veis que se reproduce exactamente cuál es el relleno que se necesita. ¿Vale? Pero tampoco es certero, porque si estáis dando cuenta, la zapata está como sobre rellenándola. Entonces nosotros tenemos que volver y hacer el álgebra de ese sólido topográfico, igual que habíamos hecho en el caso anterior, el cimiento, la cimentación estructural. La zapata, bueno, la unimos y vuelve a corregirse la cuantificación. Es decir, este elemento, que le podemos dar un nombre que es relleno del tras del muro, pues ya te dice, se ha producido un relleno que es la cuantificación, lo que nos cuantifica, y se produce un corte, que el corte realmente es el espacio de este nuevo volumen, de este nuevo sólido que hemos creado, que queda fuera. O sea, que es la intersección de ambas geometrías. Que realmente en este caso es descartable, es un parámetro que no tiene sentido. Y con esto, si os dais cuenta y podéis verlo luego en sección, bueno, ahí hay un fallo que, bueno, tengo que volver a unir porque se produce con el nuevo sólido topográfico, tengo que volver a unirlo con el suelo para que desaparezca ese trozo de volumen que aparece en el interior. Y bueno, ya sí quedaría, geométricamente está el tema, geométricamente está correcto y la cuantificación de tierra está correcta. Ahora nos quedaría hacer el relleno de la solera. ¿Eh? O con lo cual tendríamos que volver a hacer lo mismo. Volvemos a hacer un sólido topográfico eh, que defina el relleno del pavimento de este nivel de suelo. Con lo cual construye una geometría aproximada y el procedimiento del mismo. Construye como una envolvente en planta hasta dónde abarca ese volumen de tierra que se necesitaría para esto. En un caso sencillo de esto, la verdad, sencillo, bastante sencillo, tiene su trabajo como veis, pero bueno, funciona bien, ¿eh? No tiene historia. Claro, en los proyectos de verdad, pues bueno, esto requiere un desarrollo y tiene ciencia que realmente, bueno, es la que existe en obra, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues con esta herramienta, pues podemos coger y podemos ser mucho más precisos en la cuantificación, incluso en la programación en la fase de obra, ¿no? En la programación de obra. Ese relleno, pues ahora desplazándolo, ¿eh? Desplazándolo para que quede embebido dentro, porque si no, bueno, porque realmente el peso de relleno, en este caso, el tipo de sólido topográfico lo he hecho como muy delgado, podría haberlo hecho con mayor profundidad y no tendríamos que estar modificando esto, pero vaya, eso no nos afecta. Y ahora modificando los subelementos y llevándolo a las cotas que le resultan pertinentes, pues obtendré los taludes que son, bueno, si lo llevamos a la capa de Zahorra, pues quedaría por ahí, a la cara inferior de la Zahorra, y luego los elementos que intersectan con el terreno. Y en este caso voy a incluir unos puntos intermedios para que, claro, el relleno tiene que cubrir toda la superficie de la solera, con lo cual meto dos vértices que la llevo hasta la misma cara inferior de la Zahorra y ese otro vértice la misma cara inferior de la Zahorra. Y bueno, y desde esos vértices, desde esos nuevos puntos hasta el terreno natural, pues como veis ahí tendré que corregir porque nos quedaría un escalón. Llevaré la geometría hasta su sitio, que como veis detecta la intersección, busco el otro vértice, ¿vale? Y ya me quedaría correcto. No queda correcto porque ahora os daréis cuenta que,
que claro, como realmente esta geometría hace como una interpolación triangular entre vértices, ahí se me queda ahí un espacio en caverna debajo en ménsulas, ¿no? En voladizo. Y entonces, pues bueno, ahora corrijo lo que tienes que uno que incorporar algún vértice intermedio, algún punto intermedio en esta geometría y no tiene mayor esfuerzo. La cuestión está en que uno puede sustraer en el sólido topográfico con diversas geometrías y haciendo y tal, pero para hacer relleno tiene uno que recurrir a incorporar nuevos sólidos topográficos. Y luego la cuantificación, pues bueno, aquí estoy viendo, edito, detecto la cota, entonces con esa cota, pues cojo y a los nuevos vértices que he creado, que te lo coge y me lo deja eh, sobre la superficie original del sólido topográfico, pues bueno, pues lo cojo y le pone el valor, si quieres manualmente o lo arrastras gráficamente. Eso es lo de menos. Tiene su tediosillo, pero vamos, la verdad es que funciona bien. Y luego gráficamente, pero la cuestión es que superamos una dificultad en la incertidumbre de realizar movimientos de tierras que hay que buscarse herramientas. Había que buscarse herramientas externas, hacer un desarrollo gráfico 2D y hacer interpolación y demás, y con esto ya pues realmente eh, Revit nos da un recurso tremendo. Aquí estoy viendo, lo estoy viendo, ¿ves? La cuantificación que da de esa superficie y hago la unión de este elemento de relleno y lo veis por la trama que aparece, es perfecto. O sea, y habrá que hacer ese relleno, te recoge, te hace la cuantificación y te queda perfecto. Ya tienes esas dos cuantificaciones, os los voy a aislar para que veáis la geometría que realmente tienen esas de estas. Como veis, saca el bocado de la zapata, se adapta perfectamente al terreno natural. Y el otro, pues bueno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues para poder hacer los ataluzados, los derrames de terreno y demás, pues bueno, pues así a pulso, vamos a decir, como lo hemos hecho, pues no está correcto. Entonces, bueno, puedes utilizar lo mismo que he creado esa familia, utilizar familias intermedias que te ayuden un poco a hacer eso, a hacer esa definición geométrica y bueno, pues sale bien, que se sirve de estrategia para no tener que hacerlo, como digo, a sentimiento. Y esta es la topografía. Estos son rellenos que están cuantificados. eh, y este es el volumen, vamos, ese es lo que es el volumen de excavaciones. ¿No? Lo que ocurre es que los volúmenes, como digo, tiene uno que ir controlando, no puede ser es automático, tiene que uno aplicar cierta lógica y ciertos descartes, porque estos nuevos sólidos topográficos, como habéis visto, tienen un corte. O un terreno de desmonte que no es real, que es lo que le sobra al sólido topográfico, la intersección que hay entre los dos volúmenes. ¿eh? Pero vaya, la cuestión es que tanto gráficamente como cuantitativamente el tema nos da una respuesta al fin bastante fiel y demás, con trabajo y esfuerzo, pero que la verdad es de agradecer que esto podamos dentro del mismo entorno tengamos solución de esta problemática, ¿no? Sobre todo en zonas donde existe como nosotros, que nos tocan proyectos en situaciones topográficas muy complicadas y demás, pues bueno, es de agradecer. Bueno, pues con esto queda todo, ¿vale? Un saludo.